Elena, a sus 74 años, había conocido la modestia, pero nunca el desamparo. Toda su vida se había tejido con hilos de rutina y sencillez, una existencia predecible y, dentro de su austera medida, estable. Su pequeño apartamento, heredado de sus padres, era su santuario, un refugio lleno de recuerdos y el aroma persistente de lavanda. Había trabajado incansablemente, ahorrando cada céntimo con la mirada puesta en un futuro tranquilo, sin sobresaltos. Sin embargo, la confianza, a veces, se convierte en la más cruel de las trampas. Su sobrino, el único pariente de sangre que le quedaba, el mismo joven al que había ayudado en incontables ocasiones, se reveló como su verdugo. Con un engaño meticuloso y una crueldad helada, la despojó de todo. Un papel firmado con astucia, una promesa hueca, y Elena se vio en la calle, con su vida entera reducida a una pequeña maleta raída y el eco de una traición que le carcomía el alma. El mundo, antes familiar, se había transformado en un laberinto hostil. El propósito que la había impulsado a vivir se desvanecía con cada paso incierto. La humillación era un peso constante, un velo oscuro que empañaba la dignidad que tanto había atesorado. Pero Elena, a pesar de sus años y su fragilidad aparente, poseía una chispa de resiliencia inquebrantable. No sucumbiría. En lo más profundo de su ser, una voz susurraba que aún quedaba algo por lo que luchar, un nuevo propósito que, aunque invisible, la esperaba. La supervivencia no era solo una necesidad, era un acto de desafío. La noche cayó como un sudario frío sobre la ciudad indiferente. Elena caminaba sin rumbo, cada paso una punzada en sus viejas articulaciones. El viento helado se colaba por las rendijas de su abrigo desgastado, y el hambre le retorcía el estómago. La soledad, una compañera silenciosa y constante, se acentuaba en la vastedad de la noche. Las luces de los escaparates parecían burlarse de su miseria. Cada familia reunida, cada risa compartida, un recordatorio agudo de lo que había perdido. Sus pensamientos volaban hacia el pasado, hacia el rostro amable de su esposo, la promesa de una vejez juntos, un amor que la había abandonado demasiado pronto. Ahora solo quedaban cenizas y la amarga certeza de que el destino podía ser cruel y caprichoso. Mientras deambulaba por las calles menos transitadas, alejándose del bullicio del centro, sus ojos cansados tropezaron con una silueta imponente en la oscuridad. Una escuela abandonada. Sus ventanas rotas parecían cuencas vacías, y la pintura descascarada revelaba años de olvido y desuso. Un cartel descolorido, casi ilegible, anunciaba su clausura definitiva. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, no solo por el frío, sino por la extraña sensación de que aquel lugar, tan lúgubre y desolado, la llamaba. La reja oxidada cedió con un chirrido fantasmal bajo su tacto vacilante. El patio, cubierto de maleza, se extendía como un cementerio de recuerdos infantiles. Con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una desesperada esperanza, Elena se adentró en el edificio. El silencio era casi opresivo, solo roto por el crujido de la madera bajo sus pies y el susurro del viento a través de los cristales rotos. ¿Sería este lugar, este esqueleto de una institución educativa, su refugio seguro, o acaso el inicio de nuevos peligros que acechaban en la oscuridad? La incertidumbre era un nudo en su garganta. Antes de que continuemos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. El aire dentro de la escuela abandonada era denso, cargado con el polvo de décadas y el eco de risas infantiles ya olvidadas. Elena, con una mezcla de cautela y determinación, exploró el primer piso, buscando un lugar que pudiera ofrecerle una mínima dignidad. Finalmente, encontró un aula en el extremo del pasillo, con una pizarra aún colgando de la pared y pupitres apilados en un rincón. Decidió que ese sería su nuevo santuario. Con una energía que no sabía que aún poseía, comenzó a limpiar, usando un pañuelo viejo para quitar el polvo de una de las mesas. La luz tenue que se filtraba por las ventanas rotas iluminaba partículas danzantes en el aire, pero para Elena, cada haz de luz era un pequeño rayo de esperanza. Organizó los pupitres de una manera que creara un espacio más íntimo, arrastrando uno de ellos al centro del aula para usarlo como mesa. Sobre él colocó la pequeña maleta raída, su única posesión. El suelo de madera crujía bajo sus pies, un sonido que al principio le pareció inquietante, pero que pronto se convirtió en una melodía familiar en su soledad. Las noches eran largas y frías, pero Elena encontró consuelo en la quietud del lugar. Reflexionaba sobre su vida, sobre los giros inesperados que la habían llevado a ese punto. Recordaba su propia infancia, un tiempo en el que las escuelas eran lugares llenos de vida, con el bullicio de niños corriendo por los pasillos y el aroma a tiza y papel. Esta escuela, a pesar de su abandono, le traía una extraña sensación de conexión con su pasado, con su propia niñez. Había días en los que el sol se colaba con más fuerza,
pintando formas geométricas en el suelo polvoriento. Elena se sentaba junto a la ventana, observando el mundo exterior que seguía su curso indiferente, y se permitía soñar con una vida diferente, una vida donde la traición de su sobrino no hubiera ocurrido. Pero la realidad era tosuda, y su existencia se había reducido a esta aula silenciosa. Sin embargo, no se sentía completamente sola. Los fantasmas del pasado de la escuela, las voces de los niños que alguna vez la habitaron, parecían susurrarle historias en la brisa. Una tarde, mientras la penumbra comenzaba a envolver el aula, un sonido rompió el silencio opresivo. Era un crujido, un raspado metálico que parecía venir de las profundidades del edificio. Elena se tensó, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Había estado sola en ese lugar por días, o eso creía. El ruido se repitió, más fuerte esta vez, y con un ritmo que sugería algo moviéndose. Provenía claramente del sótano, un lugar al que no se había atrevido a aventurarse. La curiosidad, sin embargo, era una fuerza poderosa, capaz de superar incluso el miedo. Se puso de pie con lentitud, sus viejas piernas protestando. La oscuridad del pasillo parecía más densa ahora, y cada sombra tomaba formas amenazantes. El ruido volvió a escucharse, un lamento ahogado que le erizó los vellos de la nuca. ¿Era el viento jugando una mala pasada? ¿Algún animal? La idea de un intruso humano era la más aterradora. Recogió un trozo de madera del suelo, una tabla desprendida de un pupitre, y la sostuvo como una improvisada arma. Sus manos temblaban, pero su voluntad era firme. No había llegado tan lejos para ser asustada por ruidos en la oscuridad. Se dirigió hacia la puerta que conducía al sótano, una pesada losa de madera en el suelo del pasillo. El aire se volvió más frío a medida que se acercaba, y un olor a humedad y tierra mojada llenó sus fosas nasales. Con un esfuerzo considerable, levantó la trampilla. Unas escaleras estrechas y oscuras se hundían en la negrura, como la garganta de una bestia dormida. El lamento se intensificó, un sonido débil y lastimero. Elena respiró hondo, su mente luchando entre el instinto de huir y la imperiosa necesidad de saber. La curiosidad ganó. Paso a paso, con la tabla de madera firmemente agarrada, comenzó su descenso cauteloso hacia la oscuridad, hacia el misterio que se ocultaba en las profundidades de la escuela abandonada. ¿Qué o quién se escondería en esa penumbra, esperando ser descubierto? El corazón de Elena latía desbocado, cada escalón un desafío a su valentía. El débil lamento la guió a través de la oscuridad húmeda del sótano, un eco fantasmal que se hacía más nítido con cada paso descendente. Elena, aferrada a su improvisada arma, sentía el pulso en las sienes, una mezcla de aprensión y la extraña certeza de que no estaba en peligro. Al final de la escalera, una pequeña figura acurrucada entre cajas viejas y telarañas se hizo visible bajo la escasa luz que se filtraba por una rejilla alta. No era un animal, ni un espíritu, sino una niña, pequeña, no más de 6 o 7 años, con el cabello enmarañado y los ojos grandes y asustados fijos en ella. La niña sollozaba en silencio, las lágrimas surcándole las mejillas sucias. Elena, olvidando por completo su miedo, dejó caer la tabla de madera con un golpe seco que hizo que la niña se encogiera aún más. Se arrodilló con dificultad, extendiendo una mano temblorosa. «Hola, pequeña», susurró con una voz que apenas reconoció como suya, una voz suave y maternal que no había usado en años. La niña no respondió, solo la miró con una mezcla de terror y curiosidad. Elena notó la ropa desgastada, las rodillas raspadas y la mochila pequeña y vacía a su lado. Era evidente que no estaba allí por accidente. Su corazón anciano se encogió. Era una niña abandonada, o quizás una que había huido de algo peor. La soledad que Elena sentía se vio reflejada en la mirada de la pequeña. Una conexión silenciosa e innegable que trascendía las palabras. Un dilema se presentó de inmediato ante Elena. Su primera reacción fue la de cualquier adulto responsable. Llevar a la niña a la policía, a un orfanato, a donde fuera que pudiera encontrar ayuda. Pero mientras observaba los ojos llenos de miedo de la pequeña, los recuerdos de su propia soledad, de la traición y el desamparo, inundaron su mente. ¿Sería un albergue un lugar seguro para ella? ¿O la expondría a un sistema frío e impersonal? La niña, sin nombre, sin historia aparente, era un espejo de su propia vulnerabilidad. En ese instante, una decisión se formó en su corazón. No podía entregarla, no podía abandonarla a un destino incierto. Decidió que, por ahora, la protegería. Con una ternura que había creído perdida, Elena se acercó más, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «No temas, estoy aquí. ¿Cómo te llamas?» La niña, con voz apenas audible, respondió. «Sofía». El nombre sonó como una pequeña campana en el silencio del sótano. Elena le ofreció un trozo de pan seco que había guardado, y Sofía lo tomó con avidez, devorándolo como si no hubiera comido en días.
Mientras Sofía comía, Elena sintió una oleada de propósito. Había encontrado una razón para seguir adelante, un pequeño ser que dependía de ella. Los días siguientes fueron una rutina de cuidado y descubrimiento. Elena compartió su aula con Sofía, creando un pequeño hogar improvisado. Le enseñó a leer con los pocos libros viejos que encontró en la biblioteca de la escuela, y Sofía, a su vez, le devolvió a Elena la risa y la luz que el mundo le había arrebatado. Pero la paz era frágil. Una noche, el sonido de voces y pasos pesados resonó en el pasillo. Alguien había descubierto la escuela. Elena y Sofía se escondieron en el aula, con el corazón latiéndoles al unísono. La puerta se abrió de golpe, revelando a dos hombres robustos, aparentemente ladrones de chatarra, que inspeccionaban el lugar con linternas. Uno de ellos se acercó al aula. Elena, con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma, se interpuso entre Sofía y el intruso. «¡Fuera de aquí!», gritó, su voz temblorosa pero firme. El hombre se rió, pero la determinación en los ojos de la anciana lo hizo dudar. El otro ladrón, impaciente, arrastró a su compañero fuera del aula, buscando algo de valor en otro lugar. Elena esperó, aferrada a Sofía, hasta que los pasos se alejaron y el silencio volvió a reinar. Esa noche, bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, Elena abrazó a Sofía. La redención había llegado de la manera más inesperada, a través del amor incondicional por una niña que la necesitaba tanto como ella necesitaba ser necesitada. El futuro era incierto, sí, pero ya no estaba sola. Juntas, Elena y Sofía, dos almas perdidas que se encontraron en la oscuridad de una escuela abandonada, enfrentarían lo que viniera, con una esperanza renovada y el vínculo irrompible de una familia elegida. Su hogar era ahora donde ellas estuvieran y su propósito, el de protegerse mutuamente.